en eso. Entonces habíamos hablado de cuántos puntos. ¿En dónde nos quedamos? Alguien que me diga. Aquí están. Es disciplina. Disciplina para estudiar, declaraciones del propósito. Declaraciones de propósito. Esa es la 18, hace 15, la 18. Nos dejaste una tarea, hermano. Estudiar a Teníamos una Corintios tarea, 13. sí, yo sé. Leer el capítulo 13 de Corintios. Ajá. Ya, hermanos. Pero vamos a recordar porque creo que Ya. no recuerdo. Hermanos, lo que nosotros hemos visto como los pasos básicos que tendríamos que tener, digamos el paso 0, porque lo denominamos así. ¿Qué es? Orar. Orar, hermanos. Orar para que el Señor nos guíe en nuestra lectura y en nuestro estudio, sea de un libro, sea de un capítulo. Es el mismo propósito, orar. El paso número 1, elige el capítulo que vas a estudiar. O el libro. O el libro. Pero como ahora ya no estamos hablando del libro, sino estamos hablando del capítulo, vamos a ver que todo esto es aplicable en el estudio de la palabra del Señor. Sea de un capítulo, porque la siguiente semana vamos a ver cómo estudiar un versículo o un pasaje, no precisamente un capítulo entero, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que en un solo capítulo, por ejemplo, el apóstol Pablo trata 2 o 3 temas a veces, y cómo estudiar esa sección. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces habíamos dicho que el paso número es determina el capítulo que vas a estudiar. Pide al Señor y determina el capítulo que vas a estudiar. Ok, el hermano Daniel estuvo hablando del capítulo 7 de Lucas, pero yo quiero profundizar en el capítulo 7, porque hay cosas que tal vez se han podido pasar por alto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estudiar ese capítulo. O el capítulo 23 de Salmos, que es un capítulo que la mayoría de los creyentes lo conoce. Pero ¿qué quiere decir ese capítulo? ¿Por qué se escribió ese capítulo? ¿Cuál fue el propósito que estaba pasando con David? Entonces, hoy tengo las herramientas para poder ver o estudiar de mejor manera lo que estoy estudiando. El siguiente paso, o el paso número 2, es lee repetidamente el capítulo. Lee varias veces el capítulo. ¿Para qué? Para que en esa lectura que nosotros tenemos, podamos identificar ciertas cosas que a veces podemos pasar por alto o las vemos como obvias. Por ejemplo, el capítulo 23 de... Pero no era leer completo todo el capítulo. Sí, lee el capítulo varias completo veces. 10 veces. Ah, ok. Varias veces. O sea, eso era libro. Las 10 veces era para el libro. Pero el capítulo es lo mismo. O sea, son los pasos que igual se repiten. Y yo había dicho algo, y hoy vamos a darnos cuenta de algo que yo tomé muy en énfasis la semana pasada. Hermanos, las divisiones de capítulos y versículos no son inspiradas. Muchas veces hay pasajes que en el análisis vamos a dar cuenta que más bien parecería que forman parte del siguiente capítulo o del capítulo anterior, y hoy lo vamos a ver de manera práctica eso. Y el paso 3 es considera los contextos. Considera los contextos, sea el contexto histórico y el contexto literario también. Y no voy a entrar en mucho análisis, pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Corintios, nosotros nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo usó bastantes géneros literarios. Usó el sarcasmo, por ejemplo, muchas palabras las usó en sarcasmo. La hipérbole, ¿qué es la hipérbole? La exageración. La exageración. Por ejemplo, el hermano Daniel, y aquí voy a adelantarme un poquito para lo de la siguiente semana. El hermano Daniel, la semana pasada, dijo algo que es muy cierto. Cuando dice, y todo el mundo salió a bautizarse.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que vinieron todos los habitantes del mundo a bautizarse? No. Por supuesto que no. Y yo ponía un ejemplo hace un tiempo y les voy a poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, ayer la hermana Laura tuvo una fiesta a la que a mí me invitó. ¿Cómo sabes? Pero hermanos, yo no pude ir, así que me acerco donde la hermana y le digo, hermanita querida, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Quiénes fueron? Oye, hermano, te la perdiste, fue todo el mundo. Sí. Y claro, yo en mi razonamiento agarro que digo, no, fue todo el mundo. ¿Y cómo en esa salita tan chiquita entró todo el mundo? Sería tonto pensar de esa manera. ¿Sí o no? ¿Y para qué se hace esto? Para magnificar, eso lo vamos a tomar, solo estoy poniendo un ejemplo, después lo vamos a poner, ese ejemplo voy a explicar un poquito más la siguiente semana, pero solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Para qué hizo la fiesta la hermana? No tengo idea, no me invitó, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo agarro y digo, fue todo el mundo, solo faltaste tú. Entonces, yo debo, en mi cerebro, debo interpretar que fueron todos los hermanos de la iglesia reformada de Estocolmo, menos yo, el hermano Patricio por lo visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo puedo interpretar sarcasmo y vamos a ver un momento en el que él usa el sarcasmo con los corintios. Entonces, hermanos, eso, pero aparte de eso, nos vamos a dar cuenta que a veces los versículos no coinciden a ese mismo capítulo. Y habíamos recalcado que ni los versículos, ni los capítulos, ni los titulitos que tenemos en las Biblias son inspirados. Que la Biblia se escribió como un texto completo, general, sin división. Esto nos ayuda, es una herramienta, por supuesto, buenísima. Pero en el transcurso de nuestro estudio vamos a entender que muchas veces no funciona como está dividido. Ok. Hermanos, ahora mi pregunta. Los dos pasos siguientes, voy a ser bien corto y breve en esto. Los dos pasos siguientes es, toma notas. Toma notas de lo que tú puedes estar viendo en el paso número 4. Toma notas. ¿Qué quiere decir? Anota todo lo que tú veas o todo lo que tú creas que es relevante en ese capítulo. Porque muchas veces la versatilidad de la palabra es que podemos leer un versículo 500 veces y las 500 veces Dios decirnos algo a través de ese versículo. Nosotros no estamos acá para decir, no van a predicar del Salmo 23, eso me lo conozco de memoria. Hermanos, no es así. Estamos estudiando la palabra viva de Dios y es por eso que es importante esto. Entonces el paso número 4 es toma notas. Coge un cuadernito, toma notas, anota de lo que crees que es importante, luego medítalo, ora. O sea, porque no simplemente es un estudio que va a quedar ahí, hermanos. Recordemos que si nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, es con el propósito de crecer en el conocimiento del Señor. Ese es el propósito. Me recuerda la historia de un prisionero en la China que fue condenado a 20 años de cárcel. Ahora recuerdo si era chino en Rumanía. Y dice que el hombre lo único que podía hacer consigo fue un versículo. Y ese versículo fue quien nos sostuvo, porque al final la Biblia no es para que tú aprendas, o para que aprendamos, seamos doctos y alarguemos de lo que sabemos, sino para que lo utilicemos en momentos difíciles de nuestra vida. Es lo mismo que Pablo cuando estuvo en la cárcel, que no sostuvo a Pablo, primeramente su fe, y segundo, también la palabra de Dios, los versículos que él sabía, podía estar reforzándose ahí dentro. Amén, hermanos. Entonces, como podemos ver, toma notas. Es importante que tomemos notas y lo vamos a dejar en este punto. Toma notas. Escribe en tus propias palabras un resumen del capítulo. Eso lo vamos a tomar como un inciso A del tomar notas. Escribe en tus propias palabras un resumen del capítulo. Esto te va a ayudar, y eso no solo es para nosotros. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos se les enseña a hacer este tipo de resúmenes de libros, de capítulos, de novelas. Entonces, haz preguntas al texto.
Por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué enseña este capítulo acerca del pecado? Un ejemplo, la hermana Marcela me compartía hace unas semanas, por ejemplo, preguntas que son necesarias cuando uno está estudiando. Y hay muchísimo de esto. El pastor R.C. Sproul, justamente, en el libro que él escribe, dice, hay 8 preguntas que tú puedes hacer, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, ¿qué pecados enseña a este capítulo? Hay algunos pecados particulares, peculiares que debemos evitar. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Es importante que nosotros podamos identificar esto. Otra pregunta que podemos hacer, ¿qué enseña el capítulo respecto a Cristo? Hermanos, recordemos que el Señor Jesús, otra vez, esta imagen, caminando con las 2 personas, camino a Emaús, el Señor en un momento de esos les dice, pero ¿cómo es que no entienden? Estoy parafraseando. Si toda la escritura habla de mí. Eso es lo que dice prácticamente el Señor. Comenzando desde los libros de la ley, pasando por los profetas. Y eso estamos hablando acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Todo habla de mí. Y alguna vez lo hemos dicho, hermanos, la Biblia parecería que fueran pedazos inconclusos de historias de personas o héroes de la fe. Pero hermanos, es la manera en que de distintas formas se cuenta una sola historia. Y el personaje central es Cristo. Desde el principio hasta el final, el personaje principal es Cristo. Entonces es importante que preguntemos en este capítulo qué enseña acerca de Cristo. ¿Cómo puedo identificar a Cristo? Ahora, esas preguntas nos van a ayudar a encontrar esas joyas que tenemos en el capítulo, esos tesoros. Dice que cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, cuando se nos insta a escudriñar, es la misma imagen de un, ¿cómo se llama? De un minero que está cavando y dándole duro hasta encontrar el tesoro. Ustedes saben que el oro, las joyas, las cosas que vayan a sacar no están a flor de tierra, sino hay que darle y darle y darle. Otra pregunta es, ¿qué mandamientos, qué cosa me está enseñando a mí, qué me está mandando, en qué me está exhortando este capítulo? Muy posiblemente yo puedo encontrar un capítulo en el que realmente diga, o sea, es mentiroso, y me dio a mí. Me está enseñando, ¿qué me está exhortando a hacer en este pasaje, en este capítulo, en esto que estoy leyendo? Otra pregunta, ¿contiene este capítulo referencias o promesas? ¿Y cuáles son? Enuméralas. Porque, hermanos, todos los días vamos compartiendo, diferentes hermanos vamos compartiendo devocionales. Y en los devocionales nos damos cuenta que encontramos muchas promesas, hermanos. Muchas promesas que nos alientan. Muchas veces podemos estar totalmente desalentados por nuestra propia naturaleza, porque nos olvidamos de quién es Cristo, a quién servimos. Y constantemente necesitamos aliento, y es importante que podamos hacer esto. Finalmente, la pregunta, ¿de qué manera puedo aplicar lo que enseña este capítulo en mi vida? ¿Por qué? Porque esto, o sea, otra vez reitero, no estoy estudiando la Biblia simplemente por hacer un ejercicio intelectual, sino nosotros estamos acercándonos a la palabra de Dios para poder cumplir lo que ésta dice. ¿Sí o no? Estamos acercándonos para ser adoctrinados en lo que la palabra del Señor dice. Ahora vamos a pasar a la tarea que teníamos. La tarea. Hermanos, Aleluya. ¿cuál era la tarea? Hermano, Primero ¿puedo? Corintios 13, del 1 al 13. Hermano, cuéntame. Hay una película que redacta muy bien el tema de meterse a leer las escrituras y estudiarla. Lo que pasa es que el enfoque de esta película es demostrarle a su esposa que la Biblia es un fraude. La idea de la película es demostrarle a su esposa que la secta donde está metida ella, La vimos. ¿la vieron? Bueno, Es un fraude. Si no la han visto, se llama El Caso de Cristo. Este hombre es un periodista
Y él utiliza toda su argumentación para poder destruir el Evangelio y a la Biblia. Y al final de la película es muy interesante. Mírenlo si no lo han visto. Él no creía, no podía Era ateo, aceptar, era ateo. y terrible. Amén. Gracias, hermano. El caso de Pero Dios lo Cristo. mandó por un camino para que se hiciera cristiano. A ver, vamos. Entonces, ¿se acuerdan que la siguiente semana dijimos, vamos a leer el capítulo Del amor. 13, el capítulo del amor? Y el hermano Alex dijo, del amor. Yo le entiendo, el hermano está enamorado, está a punto de... Y entiendo. Está enamorado. Ahora, hermanos, Bien. la pregunta es, ¿de qué está hablando el capítulo 13? ¿Qué Del amor. conclusiones han podido Del sacar? amor. Del amor, ok. Este es un capítulo central en la Biblia. ¿Por qué? Porque el amor que dice en este capítulo es Cristo. Es Cristo. Ok. ¿Ah? Y se define en el griego agape. Y agape quiere Agape. decir amor. Y si nos vamos, sigue diciendo el amor de Dios. Y dice que si nosotros no los perfeccionamos en este amor, de nada nos sirve la inteligencia, los talentos, nada, porque no estamos con Dios. Ay, hermano. Ya. ¿Alguien que haya sacado alguna otra conclusión distinta a la hermana? Tú dijiste, hermano, que como si subrayáramos las palabras más repetidas en el versículo, yo ahí, el amor está 8 veces. 8 o 9 veces. Nueve veces. 9 veces. Yo me equivoqué en uno. O sea, eso 9 veces. Salud. Y bueno, que dice el amor ágape, es donde dice el amor sufrido, que todo benigno, todo eso va. Incluye. Y también subrayé lo de cuántas veces tiene todo. O sea, es todo, no es como esto sí, esto no, es todo. Ese Amén. amor incluye. Muy bien. Hermana Glory. Allí sí se evidencia que en la palabra amor se repite varias veces, pero como usted dijo que leyéramos como el contexto o a qué Pablo se quería referir, ahí está hablando de unos síntomas que la iglesia estaba presentando. Hermana, yo me bajo, pase por favor. Ya me dio la clase. Roberto, Hermano, dele. hoy, lo interesante de ese capítulo, cuando estaba leyendo, es que Pablo primero está hablando de los dones espirituales. O sea, ese capítulo está metido en el medio de dos temas que Pablo está hablando, dones espirituales. Preciso. Hay que ser, esa iglesia en Corinto Hermanos, tenía todos ustedes los son dones. maestros. Yo no sé ya para qué estoy Hermano enseñando. Roberto, Y el capítulo 12 te habla de los dones. Claro. Y en el capítulo 14 te habla en lengua. Ya. Ahora la pregunta. Bien, hermanos. Bien. Pero yo pensaba, el amor es uno de los dones más importantes, o sea, es el que resalta Ok. más antes de los Pero Ok, ahí bien. más que todo creo que se ve la falta de amor que había en esa Ahí congregación. está. Ajá. Ya, ahora vamos a hacer, ya tenemos la salsa, ahora lo vamos a condimentar, ¿qué les parece? Vamos a echar el sos para que condimente. muy buenos. Hermanos, si yo simplemente agarro y yo les decía, yo he escuchado, hermanos, matrimonios celebrados con este capítulo, el capítulo 13. Es más, si yo de enamorado le digo a mi esposa y le dedico el capítulo 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es... Y hermanos, ok, se lo puedo decir, pero si yo analizo realmente, y la hermana Gloria tiene toda la razón, ¿cuáles eran los pasos? Vamos a volver a cuáles eran los pasos para que yo pueda estudiar correctamente un capítulo. ¿Alguien me- Orar, después Determinar el capítulo. determinar el capítulo que voy a... Entonces, esa parte ya la hemos hecho. Hemos orado, ahora hemos determinado que vamos a estudiar el capítulo 13. Después, ¿qué era? Leer varias veces, que me imagino que lo han hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han leído varias veces? Sí. El siguiente era evaluar los contextos, tanto literarios, históricos, posteriores y anteriores. ¿Sí? O sea, ya tengo las herramientas correctas para poder leer mi capítulo. Y si yo he hecho la tarea como debería hacerlo, he leído un capítulo antes, como decían los hermanos, como decía la hermana, y he leído un capítulo después. Ahora,
Están hablando, ¿de qué está hablando el capítulo 12? De los dones espirituales. ¿Y el 14? De los dones. De las lenguas, también dones. Pero entonces uno se pregunta, dice, ¿y por qué metió el amor ahí? O sea, Porque es un don. ¿por qué metió? No, ahí vamos. Ahí dice que si usted habla en lengua y no tiene amor, de nada le sirve. Ahora, de nada. recordemos que algo que habíamos dicho es de que alguien escribió lo siguiente: la Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada, así que todas las pequeñas tramas continúan superponiéndose y aumentando la atención, y cuando miras hacia atrás puedes ver cómo todas ellas están entretejidas entre sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos visto, ok, primero a los Corintios. Realmente, si nosotros entendemos bien, no es un capítulo que trata de ese amor de pareja, ese amor dedicado a una pareja. Definitivamente no lo es. No es un capítulo que el hermano Daniel o yo pueda predicar para animar a los jóvenes a enamorarse. No es algo que yo pueda dedicar a mi esposa como un capítulo romántico. No es ese el propósito. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba tratando de hacer Pablo? Parece importante poder leer el contexto histórico del libro en sí. ¿Qué era Corinto? ¿Dónde estaba Corinto? ¿Qué pasaba en la sociedad? Y se das cuenta que esta iglesia era una iglesia que estaba bien dividida y tenía muchos problemas. Entonces el apóstol Pablo ataca ese problema, recordándoles que el amor debe ser lo que nos une en medio de todos los conflictos que tengamos en la iglesia. Amén, hermano. Si leemos el contexto, o sea, por eso hablamos y hemos llegado a la parte del contexto histórico, contexto literario y contexto posterior y anterior. ¿Sí? Entonces, cuando leemos si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 1, versículo 4 al 7, ¿qué dice? Alguien que me pueda leer, alguien que sea rapidísimo. ¿De qué? ¿De Colosenses? No, Corintios estamos viendo, hermano, Corintios. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Escuchen, Cristo hermanos, por favor. Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el 7 dice, de manera que nada os falta en ningún don. En ningún. Estos hermanos tenían todos los dones habidos y por haber. Ok. Entonces, el tema del capítulo de los dones, vamos a verlo un poco más profundo. Capítulo 12. Ahora sitúense en el capítulo 12 de 1 Corintios. Los hermanitos creyentes que tienen Biblias, por favor, abran sus Biblias. Vengo cargado con la compra que me toque la cafetería el día de hoy. Si no tienen Biblias, ahí tenemos, hermanos. Tenemos para prestarlas. Los puede llevar a casa, pero acá lo pueden usar. Capítulo 12, versículo 1. Yo lo voy a ir leyendo mientras ustedes lo buscan. No, dame un segundito. Capítulo 12, versículo 1 dice, No quiero. ¿quién está diciendo Pablo? No quiero, se está dirigiendo a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo les está diciendo, miren, corintios, no quiero que se olviden esto que les voy a recalcar acerca de los dones espirituales. Alguien que tenga la aplicación en el teléfono, puedes buscar otro de los puntos o de las sugerencias para estudiar es buscar información en diferentes versiones. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué dice? Palabra de Dios para todos. A ver, o Dios habla hoy, o Dios habla hoy. a ver, hermanos, si no, yo lo busco. Ya, aquí lo tengo así. Dice. ¿En qué versión estás? La Nueva Versión Internacional. Busca palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para O todos. traducción al lenguaje actual. Aquí está, hermano. Hermano, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerda la clase de vida. La 1. Versículo. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Ya.
Aquí en esta versión tal vez no se entiende muy bien. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y ahí dice, quiero que sepan bien de qué se tratan los dones espirituales. O sea, primero el apóstol Pablo identifica que esta iglesia tiene muchísimos dones. Y se va viendo a lo largo del transcurso del libro. Entonces, Pablo les dice, ahora quiero que ustedes tomen atención y puedan ver de qué se trata este asunto de los dones espirituales. Versículo 13 dice, versículo 13 del capítulo 12 estamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todos los dones, porque él comienza a explicar, porque al parecer había hermanos que decían, no, yo tengo el don de profecía. Pero hermanito, ¿cuál es tu don? Ah, no, yo limpio los baños. Ah, este hermano no. ¿Me entienden? Había más o menos eso. Y el Señor, Pablo, perdón, resalta de que todos los dones son dados por el Señor. Hermano, y es difícil porque a fecha de hoy, en la iglesia actual, año 2024, tenemos la misma sensación muchas veces. Por supuesto. Me da envidia que el hermano esté predicando todo el domingo aquí y yo aquí solo pongo los Y yo tengo que estar poniendo los himnos. Exacto, y ese es el corazón que a veces uno tiene. Versículo 27, y voy a leer hasta el final. Vamos, ¿estamos en el 12? Sí, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué dice el último versículo? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Hermanos, hermano Patricio, dígame. Si me puedes buscar. No, yo se los voy a leer, hermanos. ¿Qué vas a leer? Yo se los voy a leer el último versículo del capítulo 12. Y ahí está lo que yo les explicaba, que a veces ¿Ya lo leíste? las Ya lo misiones... ya lo leíste. Espéreme, yo sé, no, que lo leí, hermano, yo sé, Hay gracias. Ephesians. Mire, les voy a leer en traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice este último versículo? Voy a leer desde el 30, dice: o curar enfermos, no todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en estos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades, dice. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Amén. Capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? Si Si no tengo amor, dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, ¿qué es lo que está diciendo? El capítulo, quitémosle esa división de capítulos. Quitémosle esa división de capítulos. Y lo que dijo Pablo en el versículo 1 del capítulo 12 se está cumpliendo. Les está diciendo, procuren los dones, está bien porque somos un cuerpo. Y el último versículo, pero yo les voy a enseñar un camino mejor, dice. Y comienza a enseñarles, y comienza a decirles, yo puedo tener todos los dones habidos y por haber. Eso es lo que está diciendo todo el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas y repartiera mis bienes e hiciera sanidades y diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué les está haciendo? ¿Qué está haciendo Pablo en el capítulo 13? ¿Los está alabando porque ellos tienen muchos dones? No. ¿Qué está haciendo? Está diciendo que el que no tiene amor Los está aunque exhortando, tenga- exhortando, que sería la palabra. Los está exhortando, les está diciendo, ustedes tienen todos los dones habidos y por haber, pero les está faltando el don más importante, amor. Y yo les voy a demostrar que si ustedes hablan en lenguas, o hacen esto, o hacen este otro,
pero no tienen amor, no tienen ningún tipo de beneficio, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor, y eso lo entendemos en el contexto de Juan, dice que Dios es amor. Dios en esencia es amor. Entonces lo que Pablo, o sea, no está tratando de alentarles a que se amen con el amor ágape, que deben hacerlo, por supuesto que sí. No está tratando de decirles, wow, hermanitos, ustedes son bien lindos y les voy a reforzar su autoestima. Los está exhortando a que todos esos dones los pongan en práctica en base a la palabra que se repite constantemente en el versículo 13, el amor. Hermana Marcela. Entonces aquí se está hablando del amor filos. Sí, hermano. Sí, Combinado con el ágape. sí, hermana, el amor filos, si lo va, bueno, eso es otro tema, pero el amor filos es el amor que yo puedo expresar, pero únicamente con el amor de Cristo yo puedo amar, yo puedo expresar amor a ustedes, mis hermanos, porque los amo, son mis hermanos, pero el amor ágape es aquel amor que me capacita a amar incluso a aquellos que no son tan amables. Y era lo que pasaba. Si nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más adelante de qué habla todo el libro, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que había constantes divisiones entre ellos. Ellos podían decir, tenían dones de parte del Señor. Y cuando nosotros, usted justamente leyó los primeros versículos, Pablo se expresa de ellos como creyentes, eran creyentes. No, Roberto, el amor filio se trata o sea... El amor de hermanos, digamos. Sí. Pero hermanos, el amor... Pero hermano, ¿sabes? En la traducción original de este capítulo, todas las palabras que utiliza es ágape. Utiliza el ágape. ¿Por qué no utiliza el ágape? Porque es Dios. Para nuestro entendimiento. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Solamente el amor ágape, ese amor que solamente puede ser dotado por Dios, es el amor que puede hacer capaz de que todas estas divisiones, estas cosas ya no surjan. Porque nosotros nos damos cuenta cuando vemos el capítulo 10 o 11, no me acuerdo, cuando habla de la cena del Señor, Pablo los exhorta, les dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena. ¿Qué era lo que pasaba? Había creyentes, según el contexto histórico, había creyentes que eran pudientes, tenían mucho, pero había esclavos también. Si nosotros leemos el capítulo 12, él habla acerca de esas diferencias, de que había esclavos, de que había pero todos somos del mismo cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos menospreciaban a otros. No había ese amor. Pero ese amor únicamente, o sea, yo me puedo decir cristiano, pero como que los hermanitos de Ecuador como que no me caen muy bien. Yo soy de Bolivia. ¿Me entienden? Entonces, había eso. Pero esa capacidad de amor, como Dios me manda a amar, esa capacidad simplemente es un amor dotado por el Espíritu Santo. No es un amor el cual yo puedo seleccionar, no, a ti no te amo, a ti sí te amo, a ti no, a ti sí. No es así, ¿entiendes? Porque Dios manda que tengamos amor, porque el amor puede cambiar a la persona que es más difícil. ¿Por qué? Porque la persona recibe el amor de Dios. Hermano, una pregunta. En alguna ocasión escuché, o entendí, no sé si alguien más en la sala escuchó lo mismo, que nosotros no podemos amar con ese amor ágape, porque no, ese es un amor que solamente Dios lo puede dar. Claro. Es un Dios perfecto, es un amor perfecto. ¿Era así esto o cómo es la historia? Miren, no estamos hablando del amor, no vamos a desviar. No, ya. Pero mira, es que me vino a la cabeza esto. Ya, ok. Vamos a irnos a Gálatas 5:22. ¿Qué dice? 5:23. Mas los frutos del Espíritu son, ¿qué dice? Paciencia. No. ¿Con qué comienza? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice la palabra del Señor. Y ese amor ahí, hermano, ¿es ágape o es filio? Ahora, hermanos, a ver, ok, ¿qué dice? Lo vamos a analizar. Ok, ¿qué dice? Gálatas 5:23. Hermano querido, a ver, la respuesta está en esto. Perdónenme, hermanos. La respuesta está en esto. Dice, mas los frutos de la tercera persona de la Trinidad. Ok, otra vez.
más los frutos Más que el provee, más el fruto que provee el Espíritu Santo, la tercera persona, el Dios trino de la tercera persona, a la persona, al hombre, es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, la pregunta es, Gálatas 5, Gálatas 22. 5, 22, 23. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú tienes al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien va a proveer, va a hacer que en tu vida haya la posibilidad de expresar un amor que no es un amor como el mundo ama. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, si ese es un fruto provisto por el Espíritu Santo, ese es un amor ágape. O sea que puede ser una señal de saber si realmente tengo el Espíritu de Dios. Hermano, no. No. Perdón que sea tan claro. Que dice la palabra del Señor, que a los que entregan su vida al Señor, o sea, a los que en fe y arrepentimiento vienen a Él, dice que Él les pone el sello. Mira, acá Ahora, en el 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pero esos son los dones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, mundano toda mi vida, hoy he venido a los pies del Señor. La Biblia me dice que Él me sella con una garantía que es el Espíritu Santo. El Espíritu comienza a morar en mí. Pero eso no quiere decir, ok, yo soy cristiano, yo soy creyente y comienzo a flotar así, decir, oh, yo amo a todos. También hermanito, dice yo que los no amo. contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, esos frutos se van dando en el caminar, en el entender. Alguien decía algo muy claro. Si tú juntas a un inconverso con un recién convertido, muchas veces no vas a ver la gran diferencia. Y es que a través del poder estudiar la palabra del Señor, de poder tener el contacto en oración con Dios, uno va creciendo, hermanos. Y estos frutos son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero esto no es automático. Pero no nos desviemos del tema, porque estamos hablando ya de otras cosas. Okay. Pero el versículo cuando habla por sus frutos los conoceréis se refiere a los frutos del Espíritu. A los frutos del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pero hermanos, otra vez les reitero, y en esto quiero ser enfático, porque a veces uno tiende a equivocar o malinterpretar las cosas. Les voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Quiénes eran los apóstoles cuando andaban con Jesús? Apóstoles eran hombres comunes y corrientes, indecisos, temerosos, que unas veces estaban aquí y otras veces estaban allá. Matones. Pero hermanos, el Señor Jesús fue tomado. El Espíritu Santo vino como la promesa que Dios había dicho. Yo voy a mandar otro consolador. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo cambió a esos hombres. Si nosotros vemos hechos y vemos todos los evangelios, parece que estuviéramos hablando de un grupo de hombres diferentes. Pero es la provisión del Espíritu Santo. Pero hermanos, ellos fueron adoctrinados, fueron discípulos durante 3 años aprendiendo del Maestro. Y eso nos toca, hermanos. Muy posiblemente en nuestros comienzos vamos a estar pataleando, vamos a estar luchando con ciertas cosas, pero el Espíritu Santo está haciendo su obra y la va a seguir haciendo hasta que un día el Señor diga, hasta acá llegaste, vente para acá, o el Señor venga. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clara esa parte? Sí, para mí la conversión es una trayectoria que vos inicias desde que aceptás a Cristo hasta que te morís. La conversión es una. La conversión es una, así. Poco a poco, pero poco a poco vas cambiando. O sea, la conversión es así. Así, de una. Yo acepto. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, la conversión es una. La santificación es progresiva. Esa es la diferencia. O sea, espérate, hermano. Cuando yo vengo a Cristo en fe y arrepentimiento, el Señor cambia mi naturaleza. Cambia mi naturaleza. No puede no ser evidente hoy, pero Él promete eso. No la cambia así como que de a poco, a ver, le vamos a poner un 2%, un 5%, a ver, depende cuánto lea. No, Él cambia mi naturaleza.
Pero la santificación sí es progresiva. El trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida es progresivo. La salvación Sí, es sí, de se una entiende. vez y para siempre. Sí, pero por la supuesto puedo que- perder. No, por supuesto que no. No la puedo perder. No. No puedes perder algo que no has ganado, porque la salvación no se gana. Pero si yo soy salva ahora, porque recibo al Señor y hago maldades, El detalle es uno. Ok, y ahí estamos hablando. Nos estamos desviando del tema. Entonces. Ok, ya, pero voy a explicar. porque Ok, muchos dicen es que bueno. no se pierde, aunque haga No, maldad. nosotros decimos que no se pierde. La Biblia dice que no se pierde. Ok, hay una cosa muy diferente. No es que se pierda la salvación, es que muy posiblemente nunca yo la haya tenido. Si yo vengo a Cristo, y es por eso que muchas veces hemos sido muy recurrentes en el hecho de que, hermanitos, a ver, la hermanita Sandra que ha venido recién, pase por favor, ¿quiere aceptar al Señor? Sí, bueno, acepto. Ya, hermanita, ven, ora, vamos a hacer la oración del penitente. Repite después de mí. Señor Jesús, ok, listo, hermana. Eres salva. Hermanos, eso no es garantía. La oración del penitente es algo que se ha inventado hace unos cuantos años. Hermanos, si no hay un verdadero cambio en mi persona, muy posiblemente yo nunca he venido al Señor. Si Dios no hace esa transformación en mi vida, realmente, muy posiblemente nunca haya venido al Señor. Pero recordemos que constantemente vamos a estar luchando contra el pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Por la fe, dice, la fe, dice, y esta fe ni siquiera es de ustedes, dice Pablo, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo perder algo que no he ganado? No lo puedo perder. Ahora, el Señor Jesús en Juan 10 dice, los que tú me diste, a ninguno he perdido, pero tú me vas a dar después. A ellos también, dice, porque están cogidos, yo los he cogido de la mano. Estoy parafraseando, pero si tú lees el capítulo 10, vas a entender un poco de esto. Entonces, ya había los fariseos que decían, a ver, pero si tú eres el Cristo, dinos de una vez, ¿por qué andas con estas cosas? Se los he dicho tantas veces, ustedes no entienden, y no lo van a hacer, porque no son mis ovejas. Eso dice el Señor Jesús. Son palabras. Entonces, hermana, no perdemos la salvación. Pero cuando nosotros tenemos esa duda que, ok, el hermanito se ha convertido, yo me acuerdo que lo he visto hace 20 años, hacer la oración del penitente y él ha venido a la iglesia, pero lo veo, es peor que Satanás afuera. Sigue haciendo maldades. Sí, porque te hago la pregunta porque sé de gente que cada vez que en esas iglesias que hacen salir adelante para hacer la oración de fe, o cuando escuchamos por internet también, te hacen hacer la oración de fe, y si tú la haces de nuevo es como que estás confirmando de nuevo que tú... Hermana, esa oración de fe, o sea, tiene que ser la persona. Ahora, ¿cómo puedo sentirme culpable si no sé de qué soy culpable? Si no hay esa convicción de pecado en mí, obviamente voy a seguir pecando. Si no hay realmente esa convicción de pecado y ese verdadero arrepentimiento, ¿qué pasaría? Yo ponía un ejemplo hace mucho tiempo, y yo lo entiendo así, siempre me gusta poner ejemplos. ¿Qué pasaría si yo agarro, le doy una cachetada a mi esposa? Y le digo, mi amor, lo siento, yo no sé qué me ha pasado, perdón. Ay, ya, amor, tranquilo, si estabas alterado y todo. Después agarro la siguiente vez, ¡pah! Y le digo, perdón, uy, mi amor, no sé qué me ha pasado. Y agarro, continúa así. ¿Realmente estaré arrepentido? No. ¿Realmente será que estoy arrepentido de hacer esto? No. O sea, hay una evidencia en mi vida de que yo puedo decir con mi boca, ay, mi amor, sí lo siento, perdóname, lo siento, nunca más voy a hacer eso. Pero si realmente no hay un cambio genuino en mi vida, es que no estoy arrepentido. Te lo pregunto porque sé de gente que lo hace pensando que ya... Y es por eso que también, recalcamos en este cada vez aspecto. que se cambia de Hermanos, iglesia, seguimos con el... Chiquitito. Dale. Y cada vez que se cambia de iglesia, se vuelve a bautizar en esa iglesia. Seguro, hermano. Por eso nosotros... No hay convencimiento. Es por eso que nosotros estamos intentando
predicar la Biblia. Ya. Porque sería fácil decir, hermanos, quienes están hoy día quieren pasar adelante. Por eso no hacemos pasar adelante, hermano. Por eso después de la predicación no se sube la hermana Marcela y pone así una musiquita así como que romanticona para que los hermanos estén un poquito más sensibles. Digan, hermanos, ¿quién quiere pasar adelante? Vamos a orar por... Pero hermano Roberto, No hacemos una eso. cosita rápida. Dale. Yo pienso que la oración de fe, como oración de fe, no es mal. No. Porque de alguna manera todos, de alguna manera nos convertimos así. Pero o sea, eso es simplemente un paso para seguir creciendo. Ahí te respondo, hermano. Pienso yo. Ahí te respondo. No existe la oración de fe. No existe la oración de fe. Hermano, te respondo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísima gente engañada pensando de que por haber hecho una oración hace 30 años es cristiano. Ok. Hay muchísima gente. Si nosotros no declaramos la verdad, estamos propensos a que Dios nos pida cuentas acerca de esto. ¿Qué pasa si no se predica el verdadero evangelio desde este lugar? Un día el Señor dirá, oye Daniel, oye Roberto, oye Patricio, oye Alexis, has predicado cualquier cosa, pero no mi palabra. Las escrituras dicen que esa sangre va a ser cobrada. Después de haber predicado el evangelio, yo pienso, si tú le dices a una persona, le puedes ayudar también, ¿no? Mira, y la persona se arrepiente y Por supuesto sigue. que sí, hermano, Es lo que- puedes es lo que me ayudar, refiero. pero estamos hablando de situaciones de Ah, todos los no, domingos, no, hermanos, eso no, pasen, eso no. esto. Normalmente esta oración de fe a la que tú refieres es una oración bien íntima, solo entre tú y Dios. Hermanos, la parte 3, en la parte 3 vamos a... Hermanos, continuamos con la clase. Cuénteme. Explícanos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Disculpa, pero No, son dudas está que súper bien. Yo, por ejemplo, yo te que mi entiendo familia no perfectamente. es conversa, pero sí sé que la mayoría han hecho esa oración de fe. ¿Y cómo ves a tu Entonces, familia? ¿Cómo los ves? Mal. Entonces, Entonces eso confirma un poquito lo que estamos Como diciendo. yo estoy orando por ellos, yo siempre pensaba que porque habían hecho la oración de fe, en algún momento Dios los va a agarrar. No es garantía. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo puedo decirle a un ladrón, ven, vas a orar, vamos a hacer la oración de fe. ¿Quieres ser cristiano? Y él me va a decir, sí, pues, por supuesto, sí, eso no cuesta nada, obvio. Y hago la oración de fe y dice, bueno, ya soy cristiano. Ahora sí a robar, pero ya con un poquito más de cobertura. Ese es el detalle. Ya, hermanos, continuamos, ¿qué les parece? Sí. Ya. Ahora vemos el capítulo 14. Miren cómo ha acabado el 13. Alguien que me lea el 13, el último capítulo, el último versículo. Hermano Roberto, pero espera, porque está ahí la de, también me llamó la atención que dice, donde empieza, me perdí. Cuéntame. Aquí está, es rapidito. Que dice, el 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, eso que lo subrayé, niño, 1, 2, 3, 4 veces, 5, que lo recalca niño, o sea, cuando pues sí, empezamos a tomar leche, cuando no conocemos ahorita que sea el evangelio, que estamos totalmente en ignorancia, pues sí, y que es una y otra, y es un proceso para llegar a empezar. Recordemos que cuando nosotros estamos leyendo así, como lo estamos haciendo, y hemos identificado que Pablo está exhortando a estos hermanos, no les está alentando a que sean más amorosos ni nada, los está exhortando porque les faltaba eso. Él les está diciendo, o sea, cuando yo era niño yo razonaba como niño, actuaba como niño sin pensar, a veces no medía las consecuencias, pero he dejado las cosas de niño. Eso le está diciendo, yo he madurado y he comenzado a entender las cosas como son. Entonces, si nos vemos, si nos vamos al capítulo, él está exhortándolos a que ellos puedan madurar en su espiritualidad, porque si nosotros, o sea, sería entrar un poquito más en detalle, pero tenían los dones espirituales ellos, pero no eran espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tú hables en lenguas, el que tú hagas ciertas cosas, no garantiza. Y yo se los voy a poner en el contexto ¿Qué dice? En aquel día me diréis, pero en tu nombre, ¿qué dice? Echamos fuera demonios. Y ahí sanamos y echamos fuera demonios e hicimos esto. Yo le diré. ¿Y qué dice? Yo les diré, eso no es garantía.
sí se dan cuenta lo que Pablo está tratando de aclararles a los corintios, de que los dones sin amor no eran suficientes, no eran nada. Entonces el último versículo del capítulo 13 dice que y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Leen el capítulo 14:1 más, ahí así, ¿cómo está? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces él está hablando en una continuidad. ¿Sí se dan cuenta que está hablando en la continuidad del amor? Ha venido hablando desde el 12 y él dice, yo les voy a enseñar realmente cómo son los dones que provienen de Dios, juntamente con el amor. Y comienza a hablar en el 14, cuando conectamos el 12 más el capítulo 14, Pablo le está diciendo la manera correcta en que ellos deben usar sus dones, en que ellos deben hacer que esos dones sean para beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, el tono cambia cuando nosotros entendemos esto. Pablo no está hablando otra vez, no está hablando de un capítulo así que podemos dedicar a la novia o que el capítulo del amor. Tendríamos que ser el capítulo de la exhortación por falta de amor. Sí. Esa tendría que ser. Y cuando nosotros vemos el titulito que me parece bueno, dice la preeminencia, la importancia del amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora quiero que entiendan, corintios, la importancia que el amor tiene en cada acto que ustedes vayan a hacer, en cada acto que ustedes vayan a tener. Hermano Roberto, en la parte que estaba diciendo la hermana, donde dice, mas cuando venga lo perfecto, a él se refiere a Cristo, porque lo perfecto es Cristo. Y cuando venga Cristo, lo que nosotros conocemos, eso va a acabar. Claro. Y que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, no va a prevalecer nada que si los dones o esto, sino solamente el amor. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un ejercicio, yo lo voy a hacer con ustedes, pero quiero que más o menos esto se viera así. ¿Quiénes han leído el libro de Corintios? Totalmente. 1, 2, 3. ¿Alguien más que lo haya leído por completo el libro de Corintios? Ok, la hermana Marcela también. Voy a hacerles un resumen de cómo más o menos se vería en lo global el libro de Corintios, y ahí vamos a poder entender lo que hemos hablado acerca de cómo leer un libro de la Biblia y cómo leer un capítulo y cómo encajan estas cosas de manera armónica. Esa es la intención. Uy, hermanos, estamos ya a 1 hora. Ya, lo voy a hacer rápido, hermanos. ¿De qué trata la primera carta de Corintios? Esta carta de Corintios fue escrita a una comunidad de iglesias que Pablo había plantado. Él había plantado. Corinto era una ciudad importante. Le estoy dando el contexto histórico. Era una ciudad importante, era comercial, era portuaria. Y eso quiere decir que había mucha actividad económica. Ahora, era un gran centro económico, así que Pablo fue allí de una manera estratégica como misionero para plantar iglesias, porque cuando hablamos de la iglesia de Corinto es como decir la iglesia de Estocolmo, y no precisamente estamos hablando de la iglesia bautista reformada de Estocolmo, sino de las iglesias que él había formado en diferentes lugares en Corinto. Ahora, ¿cómo lo sabemos esto? Hermanos, recuerden que Hechos de los Apóstoles nos habla así como un resumen de las cosas que hizo Pablo, y las cartas son las cartas dirigidas a esas iglesias que Pablo había plantado. Si nosotros queremos saber un poco más de lo que hizo, Hechos 18 nos habla de lo que hizo Pablo en Corinto. Dice que Pablo estuvo alrededor de 2 años predicando allá. Entonces, hermanos, si vemos el tono en el que les está hablando a estos hermanos, es un tono de confianza. No es que Pablo, Corinto, esos hermanitos, a ver, les voy a escribir. Él tenía confianza con ellos para poder hablarles como les habla, porque les habla fuerte, hermanos. Así que después de algún tiempo, Pablo se va, continúa con su viaje misionero, y resulta que empezaron a haber problemas. Resulta que vienen
informes de los mismos hermanos. Los mismos hermanos hacen ciertas preguntas y lo vemos en el mismo libro. Y los hermanos de Cloé, habla de los hermanos de Cloé. Hermanos, seguramente hermanos que eran muy cercanos a ellos, que veían ciertas cosas que no estaban correctas en base al Evangelio. Entonces le vienen informes, y cuando él escribe, él estaba en Éfeso. Sí, les estoy dando el contexto histórico. Entonces lo que él hace es, dice, Cleofas, él, y parece que el escriba al que le estaba dictando, ahorita se lo estoy haciendo como un resumen general. Dice, yo y Cleofas escribimos esta carta a los hermanos. Entonces vemos cómo esta iglesia estaba plagada de problemas. Es por eso que él escribe esta carta. Ahora, la carta está dividida algunos la dividen en 3 secciones, algunos la dividen en 4, pero esta mañana yo se las voy a dividir en 5 partes. Estas 5 secciones principales corresponden a un problema. Lo que hace es, la dinámica es así, la vamos a ver así si nosotros leemos correctamente. Existe un problema y Pablo responde a ese problema. Entonces, así que esta carta está compuesta de 5 secciones breves sobre diferentes temas, pero estas son ideas centrales que unen todas las piezas, de manera que esto es lo que él hace en cada sección. Pablo describe el problema que está tratando y siempre responde a ese problema con una parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva del Señor Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Eso se los muestra constantemente. Y vemos en estos capítulos, en estos 3 capítulos que hemos visto, que Pablo los exhorta a vivir realmente como deberían vivir. Entonces, primero, en los capítulos del 1 al 4, el problema que existe son las divisiones. ¿Qué había pasado? Pablo se había ido ya de Corinto y había llegado hermanos, realmente, imagínense, se fue de la iglesia de Bautista Reformada de Estocolmo y llegó el pastor Plinio. Y resulta que el pastor Plinio predicó y se fue. Y llegó el pastor Jorge, pero también se fue. ¿Y qué pasó con las divisiones? Uno decía, no, yo estoy de acuerdo con el pastor Plinio, a mí me encanta cómo predica el pastor Plinio. No sabes nada. El pastor Jorge, ese sí es un pastor que predica súper bien. Algunos fieles dirán, no, hermano, con el pastor Daniel me quedo. Con el pastor Daniel me quedo. Pero, ¿qué era lo que pasa? Lo estamos haciendo de manera jocosa para que podamos entender qué era. Estos decían, yo soy de Pablos. No, pero yo soy de Apolos. Pero yo soy de Pedro. Ahora, ¿qué es lo que hace en esta sección Pablo? Cada uno de ellos tenía su maestro favorito, su predicador favorito. Pero no solo eso. Él trata un problema un poco más profundo, que no solo había divisiones, sino que estos despreciaban o menospreciaban a aquellos. Como el pastor Daniel ni ha ido al seminario siquiera. El pastor Jorge es la clave. Y menospreciaban. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Pablo da una respuesta. Pablo dice de una manera sarcástica. Les dice lo siguiente: ustedes deben estar bromeando, o sea, ¿están tontos o qué les pasa? La iglesia no es un concurso de popularidad. Eso es lo que básicamente les dice. No hay esas palabras, no las busquen. Yo estoy parafraseando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es una comunidad de personas centradas en Cristo, centradas en Jesús. Así que ustedes no pueden estar dividiéndose de esta manera. A ver, ¿qué les pasa? ¿Tan brutos o qué? Algo así. No dijo eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Pablo dice, no vale la pena que se dividan por esto. Pero aún así, peor todavía, no hablen mal el uno del otro. Somos parte de todos a los creyentes. El centro de la iglesia es Jesús. Las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre qué Él ha hecho. Eso es la iglesia. En los capítulos, esos son los primeros capítulos hasta el capítulo 4. En el capítulo del 5 al 7, Pablo trata un problema relacionado al sexo.
relacionado a las relaciones que estaban siendo permitidas en la iglesia. Había un muchacho que se estaba acostando con su madrastra, había personas que estaban teniendo todavía relaciones sexuales unos con otros, había otros que iban a los templos de los dioses paganos ¿por qué? Porque ahí se ofrecía sexo afuera de los templos paganos. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estos hermanitos vivitos iban y seguían haciendo estas mismas prácticas. Entonces Pablo comienza a tratar este problema. Pablo les dice, y estos hermanos decían algo que a veces malentendemos nosotros. Ellos decían, tenemos libertad en Cristo, pero Pablo les dice, entonces, ¿creen que no hay problema? Y Pablo les dice, sí hay problema. Ustedes, el evangelio que se les ha predicado, no fomenta ese tipo de cosas. Lo que Pablo les dice es, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina que provocan las relaciones rotas, las relaciones sexuales inmorales. Cristo murió por todo esto. ¿Y cómo podemos seguir viviendo en estas prácticas? Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en la que nosotros podemos mostrar cómo somos fieles a Cristo. Además, dice Pablo, su cuerpo no les pertenece. Somos templos del Espíritu Santo. Eso les dice Pablo y les recuerda que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo cual significa que tu cuerpo está siendo redimido por Jesús constantemente, tanto ahora como en el futuro. Esa es la santificación. La idea de cada creyente es buscar la santificación constante, el poder apartarse del pecado. Cuando hablamos de los pecados sexuales, ¿cuál es la recomendación de Pablo? Huye, dice, ¿sí o no? Arranca. Ahora, esa es la... Y lo que está diciendo, tu cuerpo no es tuyo, no hagas con él lo que te dé la gana. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está siendo muy claro en las palabras que él está planteando. Y yo estoy haciendo un análisis general por si acaso. Ahora, ser seguidor de Jesús involucra no comprometer mi integridad sexual. ¿Sí? Estamos. Ok, en los capítulos 8 al 10, el problema sobre la comida. Él trata un problema sobre la comida, pero no es un problema simplemente con la preferencia de que si como esta comida o me gusta o deja de gustar. Gracias, hermano. Los corintios estaban divididos. ¿Qué pasaba? Había carne que era súper barata, pero que había estado sacrificada a otros ídolos. Pero lo vendían en los mercados a precio muy barato y accesible. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Muchos compraban, pero estaban siendo criticados. Decían, ¿pero cómo? O sea, que ellos pueden hacer una y otra cosa. Ellos pueden ser cristianos y comer la carne ofrecida a otros dioses. Entonces Pablo les dice no. O sea, lo que yo quiero recalcar es de que esto es un acto de conciencia. Si tú estás consumiendo esto y ves que no hay nadie a tu alrededor, nadie que pueda juzgar esto de manera diferente o pueda ser piedra de tropiezo para las personas, come. Porque ¿qué son los ídolos? Los ídolos son nada. Son estuco, dice él, son estucos, son arcillas, son nada. Son barro. Nosotros tenemos a Dios. Eso es lo que les dice. Así que pueden hacerlo. Si no hay a nadie que ustedes se perjudiquen. Ya habla acerca de los débiles en la fe. Y nosotros vemos, o sea que hay personas, y yo me acordaba cuando veía esto, yo me acordaba una vez que yo trabajo en con los viejitos. Yo tenía una viejita que consumía un box de vino cada vez que yo iba y 2 cajetillas de cigarro.
Y un día yo saliendo del sistema, hermano, unas hermanas me vieron y se dieron a la labor de que, hermano Roberto, hermanos, yo me sentí así, hermanos, ¿cómo están? Y me fui. Pero seguramente ellos me dicen, este hermanito, como que mientras el pastor no lo ve, se echa sus buenos. Y la verdad, ¿Qué hiciste, hermano? Nada, la saludé, no, es que no era para mí. Yo ya había salido, no, yo ya había salido, ellas me encontraron ¿Le ya. seguiste ayudando después? Sí, no. O sea, esto fue una viejita y le seguí ayudando. Era mi trabajo, hermanos. Era mi trabajo. Además, esa clase de vino no es la que yo tomo. dice yo vodka y esto. Entonces, hermanos, estos hermanos estaban divididos sobre el significado de la carne y los animales sacrificados. Y Pablo les dice, no se dividan por esto. No tienen por qué estar peleando. Y había muchas divisiones. Él dice, antes que nada, nuestra lealtad está con Cristo. Recuerden, como el Señor, como el Dios que nosotros tenemos, no con los otros dioses. Así que si esta es la situación, si esta carne está dedicada a los dioses, no hay personas alrededor, cómprenla, consúmanla. Eso es lo que dice. Una consulta entonces, por ejemplo, en el caso de un hermano de X iglesia que tiene una botillería. ¿Qué tiene una? Que tenga una botillería donde venden alcohol, así como un System Bolagen. Un System Bolagen. ¿Eso estaría bien o no? No, ¿no es cierto? No. Ese es otro asunto ya. Hermano, imagínense, a mí alguien me dijo, cuando yo llegué acá, alguien me dijo, mire, yo voy a juntar 10,000 coronas, como $10,000, sí, más o menos, como $10,000, me voy a mi país y voy a abrir un bar donde haya chicas también. Eso me dijo. Y por información, hace muchos años él me escribió y me dijo que le va muy bien. Seguramente, hermano, pero eso no va para un creyente. No va para un creyente. Esa diferencia yo tendría un hermano de otra doctrina que decía cómo, si está en esta doctrina, el hermano puede tener una cantina, por decirlo, donde expenden alcohol, que eso hace un daño enorme a la sociedad. Exactamente. Mi hermana trabajaba mucho tiempo en un motel y me dijeron, Erika, cómprate un terreno y nosotros te trabajamos. Ya, hermanos, seguimos. Hermanos, el hermano Daniel me va colgando. Pero ya esto, ya, con esto acabo, hermano. Ya no me pregunte más, ¿ah? ¿Cómo termina el libro de Corintios? Te falta el final, ¿no? Ya. Seguimos, hermanos. Ok. Ahí voy, hermano. Yo sé, pero estoy hablando de las divisiones. Ok, hermanos. Entonces Pablo dice, como nueva persona en Cristo eres libre de seguir tu conciencia en situaciones debatibles, en cosas que no están escritas precisamente. Eso es lo que les dice. Ahora, en los capítulos 11, desde el 11 comienza hasta el 14, Pablo continúa y lidia con un problema que pasaba primero en las reuniones semanales. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Pablo habla acerca de las personas que querían dar su testimonio y querían decir una cosa y otra cosa. Otra cosa que hace Pablo en todos estos capítulos, recalca el amor, la importancia del amor, algo que era importante para cada uno de nosotros. Así que en estos capítulos Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito primero de la reunión, para así ayudarles a ver la clase de comportamientos que eran adecuados en esas reuniones. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de manera unificada, de manera que desarrolla una metáfora genial sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él pone una metáfora, dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero tiene diferentes funciones, diferentes partes, y cada una de estas partes tiene un rol importante en el cuerpo. Así que empieza a nombrar la variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Pero todo esto es para edificación de la iglesia. ¿Sí? Todo esto es para edificación de la iglesia. Y Pablo concluye
que lo más importante en una reunión debe ser el concepto central del Evangelio. El concepto central del Evangelio es el amor de Dios, ese amor que nos capacita. Ahora, la última parte y la última sección, y con eso terminamos, ya no más preguntas, hermanos, por favor. Habla acerca del el capítulo 15, nos habla acerca de la resurrección. Muchos decían, la resurrección no es importante. Y Pablo dice las famosas palabras, que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación. Y les muestra lo importante que es la resurrección para cada uno de nosotros, creyentes de ese tiempo y creyentes de este tiempo. Entonces, hermanos, este es un resumen, y ahí estoy haciéndolo apurado. Este es un resumen del libro de Corintios. De Primera Corintios. Y así podemos ver un libro de esta manera. Y la manera en la que nosotros estudiemos nos va a dar todo ese panorama. Y cada capítulo vamos a poder profundizar un poco más en todo lo que está diciendo. Amén. ¿Cuál es el otro capítulo que tenemos que estudiar ahora? Hermano, todavía no, ya no vamos a estudiar capítulos ahora. La siguiente semana vamos a estar leyendo, o sea, cómo estudiar un versículo o una sección, que es un poquito más grande. Y te faltó las mujeres. Varios. De Ars Sproul. Después les doy. Y te faltó las mujeres en la iglesia. Las mujeres en la iglesia, por supuesto, ahí hay. No, pero ahí nos damos cuenta, si nosotros leemos, o sea, todo está basado en esto. No, porque ahí saltamos. El velo. ¿Por qué es el velo? Histórico, literario, ¿cuál es el otro? Contexto posterior y anterior. ¿Qué es lo que hicimos hoy día? Para entender el capítulo 13, tuvimos que leer un capítulo antes y un capítulo después. Pero a veces, como dijimos la anterior semana, hermanos, a veces no es suficiente con leer un capítulo atrás o un capítulo adelante. ¿Sí me escuchó, hermana? Sí. A veces no es justamente la regla, no es un capítulo atrás, un capítulo adelante, no es la regla. A veces el contexto, vamos a tener que retroceder 1, 2, 3, 4, 5 capítulos atrás o 5 capítulos, no sé. Hermanos, pónganse de pie, oramos por